Hola, hoy voy a hablar acerca de la hormona de crecimiento y esta presentación está hecha por Notebook LM. Me está ayudando mucho Notebook. Hace muchas cosas, hace infografías, resúmenes, podcasts, notas, presentaciones. Entonces, muchas de las cosas que voy a estar utilizando y muchos de los esquemas que voy a estar haciendo van a venir de Notebook. Todas estas cosas las voy a compartir en mi Instagram. Ahí va a venir, creo que va a ser un videíto donde se mencionen pues muchos de estos ejes, muchas de estas cosas que tengo aquí para que todos puedan disfrutarlas, porque finalmente es una herramienta muy muy buena para poder estar estudiando y es muy cómoda también. Entonces, pues ya, sin tanto choro, vamos a empezar con la hormona GH. Y para empezar con la hormona del crecimiento, tenemos que entender de dónde viene. ¿Qué es la hormona del crecimiento? Pues la hormona del crecimiento es una proteína que se secreta por las células somatotropas. Somato de cuerpo, tropas de producción. Esta hormona del crecimiento eh, se secreta en la hipófisis anterior por estímulo hipotalámico. Entonces tenemos dos hormonas, una GHRH que tiene una proteína GS y una somatostatina que tiene una proteína GI. S de stimulate y de inhibits. Esta GHRH se secreta por acción del núcleo AR4 o arqueado. Y esta somatostatina se secreta por el núcleo paraventricular. Depende mucho de la literatura en lo que lo cheques. Hay algunos que mencionan que es en la paraventricular, hay algunos que es en la periventricular. El Boro lo maneja como periventricular. Entonces, me gusta más ponerlo paraventricular. Es algo más general, pero igual es interesante que lo revisen. Y esta hormona del crecimiento actúa sobre el hígado produciendo IGF-1. Pero aquí vemos algo interesante. Este esquema me gusta porque la GHRH estimula, y aquí lo podemos ver con una flechita azul. Entonces, cuando la GHRH estimula, secretamos GH, y la GH estimula la secreción de IGF-1. Sin embargo, este IGF-1 tiene esta otra línea, que esta línea punteada es una inhibición. ¿Por qué? Porque cuando tenemos mucha IGF-1 o cualquier hormona en general de la que tengamos mucha, el cuerpo va a decir, espérate, cualquier cosa en exceso es mala. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a quererlo inhibir. Si nosotros vamos disminuyendo, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Disminuyendo de arriba para abajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la secreción de GHRH y va a aumentar la secreción de somatostatina, porque la somatostatina inhibe y la GHRH estimula. Entonces, bajo la que estimula y aumento la que inhibe. ¿Qué me va a producir? Que se me inhiba la secreción de GH. Y eso me va a mantener los niveles de IGF-1 no disminuidos, sino que normales. Va a disminuir la cantidad tan alta que yo tenía y me lo va a dejar normal. Entonces, normalmente ese ciclo homeostático que tenemos es bastante interesante, pero ¿qué me ayuda a la liberación de GH? ¿Por medio de qué estímulo yo puedo tener un estímulo liberador de GHRH? Bueno, el estímulo principal para la liberación de GHRH es el ayuno. ¿Por qué? La GH por sí sola no tiene un efecto sobre el crecimiento muscular. La tiene a través de la IGF-1. Pero la GH lo que hace es como preparar el terreno para que la IGF-1 actúe. ¿Cómo es esto? Pues lo que hace es preparando el cuerpo con todo lo que ocupa para que crezca el músculo. ¿Qué ocupa el cuerpo para que crezca el músculo? De entrada, glucosa, energía. Y luego ocupa también proteínas. ¿Cómo va a ser esto? Pues es interesante. La glucosa nos sirve como energía, pero si yo me la acabo en cualquier otra cosa, no voy a tener energía para construir masa muscular. ¿De dónde voy a sacar la energía entonces? De la lipólisis, de los ácidos grasos. Si yo no tengo ácidos grasos en sangre, yo no voy a poder tener energía. Entonces lo que hace
esta GH es destruye los ácidos grasos y los manda al torrente sanguíneo para que las células puedan utilizar esa grasa, esos ácidos grasos, como energía. Entonces mantengo los niveles de glucosa aumentados porque me van a servir para construir masa, mientras que mis ácidos grasos también los aumento porque es de donde voy a tener energía. Esta otra hormona, la arginina, debería ir acá, pero la arginina es un inhibidor de la somatostatina. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, lo que me va a pasar es pues que se me va a potenciar la actividad, ¿no? Entonces va a ser como si estuviera estimulando, por eso es que la aumenta. Pero es bastante curioso esto también. Hay varias cosas que nos aumentan el nivel de hormona de crecimiento. Y siempre se los dicen a un niño desde chiquito. El niño tiene que dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Normalmente les suelen decir que hagan básquetbol. Pero esta frase es sabiduría heredada. ¿Por qué decimos que dormir nos ayuda? Cuando nosotros estamos durmiendo, llegamos a la fase de no REM 1, no REM 2, no REM 3 y luego REM. La fase de no REM 4 hoy en día ya no se utiliza tanto, pero las primeras 3 fases sí. Entonces, cuando llegamos a la última fase del sueño, no REM 3, empieza una secreción de GH. Entonces, en la noche aumentan los niveles de hormona del crecimiento. Y estos niveles de hormona del crecimiento que aumentan permiten que el niño pueda crecer. Cuando el niño hace ejercicio, lo está haciendo y está metiendo al cuerpo en un estrés metabólico. ¿Para qué mete el cuerpo en un estrés metabólico? Para que por medio de este estrés metabólico el niño tenga que crecer más masa muscular, porque si no, no va a poder resistir. Entonces, el cuerpo, por medio del ejercicio, fuerza a la liberación de GH, lo que hace que aumente la cantidad de músculo que pueda generar y sobre todo que conserve la cantidad de músculo que ya tiene, lo cual es bastante interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Pero también hay algo curioso aquí, el estrés. ¿Por qué el estrés me aumenta los niveles de hormona del crecimiento? ¿Por qué? Cuando estamos en estrés, se activa este sistema simpático. Y este sistema simpático me da dos respuestas: lucha o huida. Y si yo voy a elegir la lucha, si yo voy a elegir pelear, necesito tener muchas reservas de energía. ¿De dónde voy a sacar la energía? De la glucosa. Entonces el cuerpo necesita energía cuando va a elegir pelear o cuando va a elegir correr. Porque si correr, necesita correr y no cansarse. Entonces, para que pueda correr y no cansarse, necesita GH para que se libere glucosa al torrente sanguíneo. También tenemos un eje interesante, que son los estrógenos y la testosterona. Estas hormonas sexuales nos permiten este estirón puberal. En la adolescencia el niño crece mucho. Y gracias a que el niño crece mucho, lo que pasa es que en el disco epifisiario, en la placa epificiaria, aumenta de tamaño. Los osteoblastos, por medio de la acción de la IGF-1, terminan secretando más matriz osteoide y el hueso va creciendo. Pero aquí hay algo interesante. ¿Quién se encarga de que se osifiquen los discos epifisiarios? Las hormonas sexuales. Entonces, sí es cierto que la testosterona y los estrógenos van a aumentar la secreción de GH. Pero va a haber un punto donde, como también aumentan los estrógenos y la testosterona, la placa se osifica. Entonces el niño ya no puede crecer, porque ya no hay de dónde crezca, todo es calcio. Entonces, esto suele suceder dependiendo de la persona, dependiendo del niño, entre los 18 y los 21 años de edad, más o menos, que ya se puede observar que la placa epificiaria ya no responde, ya está osificada. Pero es bastante curioso el eje y es lo que finalmente ayuda al niño a poder crecer en la adolescencia. Y finalmente la grelina. La grelina es una hormona orexigénica, es decir, aumenta el apetito. Puede aumentar el apetito cuando estamos en un estado de hipoglucemia o puede aumentar el apetito cuando ya acabamos de comer. Entonces por eso también se le dice al niño que coma. ¿Por qué? Porque cuando ya comimos ya tenemos glucosa.
Y si ya tenemos glucosa, yo al aumentar la GH, estoy aumentando la IGF-1. Lo que va a hacer que con la glucosa y las proteínas ya yo pueda construir masa muscular. Entonces, es bastante interesante. Sin embargo, también hay que recordar que hay cosas que me estimulan la secreción de GH, que me inhiben la secreción de GH, que me estimulan la secreción de somatostatina, la hormona inhibidora. ¿Cómo qué? Como un estado de hiperglucemia. Si yo acabo de comer, tengo mucha GH, tengo mucha glucosa, y si tengo mucha glucosa, ya no necesito GH. Y como ya no necesito GH, pues ¿para qué lo libero? Mejor lo inhibo. Igual, si tengo muchos ácidos grasos, pues no ocupo hormona de crecimiento, ya tengo lo que necesito. Pero, si yo no meto al cuerpo en un estado de ejercicio, este aumento no me va a funcionar, lo que me puede ocasionar un estado de obesidad. ¿Qué necesito hacer para yo poder crecer? Para poder generar masa muscular, hacer ejercicio. Sin el ejercicio, el paciente no va a poder ganar masa muscular, porque a pesar de tener los bloques, no tiene un estrés metabólico que esté forzando a que este músculo crezca. Y por eso es importante que las personas hagan ejercicio. Algo también curioso es la privación del sueño. Si nosotros no estamos durmiendo bien o no tenemos esos horarios donde se secreta la GH, no vamos a poder tener un aumento. Solamente hay dos maneras de que la GH se secrete. Tres. Cuando estamos durmiendo, cuando estamos haciendo ejercicio y cuando estamos de manera hipoglucémica. Si nosotros estamos durmiendo mal, no vamos a tener GH. Y como no vamos a tener GH, no vamos a poder crecer. Hay pacientes mayores, por ejemplo, que tienen los horarios de sueño muy alterados. En estos pacientes vamos a tener serios problemas para el crecimiento y serios problemas para la liberación de GH. Porque ustedes me dirán, bueno, pero un paciente mayor ya no ocupa crecer, ya llegó a la altura que llegó. Sí, pero la GH, por medio de la IGF-1, también nos ayuda a mantener la masa muscular. Entonces, mi paciente, que ya es mayor, ya no puede secretar GH cuando duerme. Tiene los ciclos de sueño muy diferentes. Ya no puede secretar GH cuando está en la hipoglucemia, porque la única manera que ésta se active sería con ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer con un paciente mayor es decirle que haga ejercicio, porque el ejercicio estimula la producción de músculo y aparte estimula el mantenimiento del músculo. Entonces, incluso el menor ejercicio puede hacer que estos pacientes tengan un buen nivel de masa muscular por la secreción de IGF-1. Y la somatostatina también es interesante, el mismo eje que acabamos de comentar, la retroalimentación negativa. Si yo aumento somatostatina, le inhibe la secreción de GH. Si yo aumento IGF-1, inhibe la secreción de GH. Y el cortisol crónico. El cortisol crónico es bastante interesante porque el cortisol crónico lo podemos manejar como un símil a un estrés crónico. Cuando tenemos mucho estrés crónico no vamos a poder estar durmiendo bien y vamos a tener mucho estrés metabólico. Este estrés metabólico nos puede llevar a un síndrome metabólico, que es que no se está utilizando bien los recursos que tiene el cuerpo. Hay vías interesantes como por ejemplo la CRH1, que cuando aumenta mucho la CRH1 inhibe los efectos y ya no va a funcionar esto de simpático de lucha y huida. Simplemente el cuerpo no va a poder hacer nada. Entonces es bastante interesante. Finalmente, la GH lo que busca es crecer masa muscular. Entonces, para poder hacer esto, yo requiero glucosa y proteínas. Entonces, ¿cómo voy a obtener glucosa y proteínas? Pues habíamos mencionado que obtenemos glucosa mediante la utilización de lipólisis. Si tenemos ya ácidos grasos, no ocupamos utilizar glucosa. Sin embargo, las proteínas, ¿cómo las obtenemos? Pues a mí me gusta decir que se imaginen el cuerpo como una bolsita. Y esta bolsita tiene diferentes cosas. Sodio, potasio, glucosa y BUN. ¿Qué es el BUN? Es el nitrógeno en la urea. Este nitrógeno se suele utilizar
para construir algunas estructuras que nosotros llamamos aminoácidos. Y estos aminoácidos nos dan proteínas. ¿Por qué decimos que la GH tiene un balance nitrogenado positivo? Pues imaginemos que nosotros tenemos mucho nitrógeno. ¿Qué va a querer hacer el cuerpo? Bajarlo. ¿Cómo lo voy a bajar? Utilizándolo. ¿En qué? En la construcción de proteínas, en la construcción de masa muscular. Entonces lo que va a hacer el cuerpo es, en vez de que el boom se acumule y me dé algo como por ejemplo gota, se va a acumular en proteínas. Entonces voy a reducir los niveles de nitrógeno en sangre y voy a aumentar la masa muscular. Y si reduzco la cantidad aumentada que tenía, estoy balanceando los niveles. Por eso se menciona que tiene un balance nitrogenado positivo. Bajo los niveles en pos de aumentar la masa muscular. ¿Cuándo tener un balance nitrogenado negativo? Por ejemplo, la hormona tiroidea, que es una hormona que hace proteólisis. Es decir, se come o destruye la proteína. Entonces, cuando se destruye la proteína, volvemos para atrás, se liberan aminoácidos, se libera boom. Entonces, ese sería balance nitrógeno negativo. Pero la GH, como lo consume, es balance nitrógeno positivo. Y aquí es donde lo podemos ver. Aumentamos la captación de aminoácidos y aumentamos la síntesis de proteínas. Y todo esto actúa sobre el músculo, el hueso y el cartílago epifisiario. Es bastante interesante. Y como lo habíamos mencionado, ¿de dónde obtenemos la energía nosotros si no podemos usar la glucosa? De la lipólisis, de los ácidos grasos. Pero, cuando hablamos de la glucosa, recordemos que la glucosa se convierte a piruvato y de ahí todas las rutas metabólicas que conocemos. Sin embargo, si yo sigo así, junto con las proteínas, para formar masa muscular, pues se me va a acabar la glucosa. ¿De dónde puedo tener más glucosa? De varias vías, como por ejemplo la gluconeogénesis, la generación de glucosa a través de nuevas cosas, y la glucogenolisis, la lisis de glucógeno. Pero ¿qué va a pasar? Si yo estoy usando todas las vías metabólicas para aumentar la glucosa, mi célula va a decir, oye, espérate. Es mucha glucosa. ¿Cómo absorben glucosa las células? Por receptores de insulina. Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo mucha glucosa en la sangre? Lo que va a pasar es que mis células se van a desensibilizar. Van a decir, si hay mucha, pues no ocupo. Entonces, ya no van a funcionar los receptores de insulina, que son los que nos ayudaban a eliminar la cantidad de glucosa en sangre. Cuando se desensibilizan los receptores de insulina, también lo podemos conocer como resistencia a la insulina, que es un efecto típico de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, esta desensibilización de la insulina va a ocasionar que los niveles en glucosa sigan aumentados. Por eso se le conoce como diabetogénica, porque nos promueve un efecto que normalmente se da únicamente en la diabetes mellitus tipo 2. Y es bastante interesante, estos receptores que estábamos hablando ahorita, se le conoce como receptores tirosincinasa. Y en realidad hay nada más dos tipos de tirosincinasa. Están los tirosincinasa intrínsecos, que tienen tres hormonas: la IGF-1, la IGF-2, que se produce en placenta, y la insulina. Lo demás, la GH, la eritropoyetina y la prolactina, son asociados a tirosincinasa. ¿Para qué es esto? Bueno, cuando tenemos el receptor, este receptor pasa y llega al núcleo de la célula y activa factores de transcripción para que aumente el ADN y ARN de los condrocitos y osteoblastos. Es decir, aumenta la producción, tiene un efecto anabólico de construcción. Entonces, es bastante interesante esto. Ahorita vamos a revisar por qué aumentan tanto osteoblastos como condroblastos o condrocitos. Es bastante interesante. Y pues nada más recordando, promovemos el anabolismo y este efecto anabólico que tiene aumenta
a la longitud del hueso. No hay que olvidarlo, es a través de la IGF-1. Y también tenemos este momento de ayuno, este momento diabetogénico de la hormona, que junto con el cortisol y el glucagón, dos hormonas que aumentan la gluconeogénesis, me ayudan a promover un estado de un paciente pues, normal, basal. Esto es interesante justamente para la glucosa en el cerebro. Es donde más puede fallar y donde más importante es que lo tengamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta esto en pacientes normales o en pacientes de la vida real? Cuando nosotros tenemos un paciente chiquito, un pediátrico, que tiene una talla mucho mayor a la esperada para su edad, nos puede sacar de onda. ¿Por qué puede tener una talla mayor de lo esperada para su edad? Pues si vemos que el paciente de pronto a los 10 años mide 1,70, 1,80, quizás tenga un aumento de la GH. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la GH, aumenta el IGF-1 y si aumenta el IGF-1, aumenta la longitud del hueso. Y si aumenta la longitud del hueso, aumenta el de tamaño. Pero, a través de este mecanismo, nosotros no hay que olvidar que también vamos a tener un efecto metastásico, un efecto mitótico que nos puede ocasionar una manifestación de un cáncer, porque la célula constantemente estaba creciendo. Entonces, ¿cómo se puede tratar a este paciente que tiene gigantismo? Pues realmente lo que podemos hacer es darle inhibidores de, de la GH, que podrían ser la somatostatina, por ejemplo. Y tenemos un caso contrario, un paciente chiquito que tiene una talla mucho menor a la esperada para su edad. Como por ejemplo le pasó a Messi. Messi estaba muy chico para su edad, entonces le vieron potencial, pero decían es que no va a crecer mucho. ¿Cómo se puede tratar a un paciente que no crece? ¿Por qué no crece? Porque lo más probable es que su hipófisis no tenga una buena producción de GH. Y si no tenemos buena producción de GH, no vamos a tener IGF-1. ¿Qué le damos al paciente? IGF-1 exógena. Y esta IGF-1 exógena lo que va a ocasionar es que ahora sí el paciente pueda crecer. Pero si no le damos esto y si no lo tratamos a tiempo, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Como no tenemos GH, el paciente no va a poder mantener su masa muscular y le va a costar mucho, mucho ganar más masa muscular. Y también, como no va a haber lipólisis, se le va a acumular mucha grasa. Entonces vamos a tener un balance nitrogenado negativo porque no se está consumiendo los nitrógenos para hacer masa muscular. Y vamos a tener que no hay lipólisis, es decir, el paciente seguramente va a tener problemas de colesterol. Ahora, caso contrario, el paciente creció, ya es un adulto normal, sin embargo, va viendo cómo le crece la mandíbula, tiene una macroglosia, una lengua muy grande, tiene como los rasgos toscos, le cambia la voz. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, hay una alteración que se llama acromegalia. Esta acromegalia consiste en un crecimiento acral, es decir, de las extremidades, de las partes exteriores al cuerpo. Entonces le crece toda la cara y parece como que tuviera la cara muy hinchada. ¿Por qué pasa esto? Porque ya no va a tener un crecimiento proporcional. En el paciente con gigantismo, por ejemplo, teníamos mucha secreción de GH y esta secreción de GH hacía que todo su cuerpo aumentara de tamaño. Entonces el hueso crecía, el cartílago crecía, pero en el paciente con acromegalia, el cartílago crece, pero el hueso ya no, porque el hueso está osificado. Como el cartílago crece, cambia la voz, los cartílagos, cambia esta forma de la lengua, se le aumenta todo el tamaño de la cara y el tamaño de los pies, y también va a presentar ciertos efectos metabólicos y ciertos efectos cardíacos que son muy preocupantes. Una hipertrofia cardíaca que nos puede dar una falla cardíaca y, aparte de la diabetes por el efecto diabetogénico de la hormona GH, una ateroesclerosis,
Porque si tenemos mucha GH, lo que va a hacer es que va a ocasionar mucha lipólisis. Si liberan muchos ácidos grasos, nos puede ocasionar un ateroescleroma y se puede tapar alguna arteria coronaria, alguna arteria del corazón. Entonces, estas arterias del corazón son muy importantes y se tapan, nos puede dar una falla cardíaca, el paciente puede fallecer por eso. ¿Cómo podemos tratar que tenemos mucha GH? Porque seguramente tenemos un tumor hipofisiario. Pues la primera opción es remover la hipófisis. Pero le podemos dar algunos medicamentos que inhiban a la GH. Es decir, medicamentos análogos o agonistas a la somatostatina. Entonces, este es uno de los tratamientos que se puede dar a estos pacientes. Es bastante interesante. Sin embargo, así como había una patología donde el paciente crecía mucho, también hay patologías donde el paciente no crece. Y este es un enanismo diferente a los pasados. En los pasados veíamos que un paciente no tenía GH y por lo tanto no tenía IGF-1. Pero ¿qué pasa si llega un paciente que tiene GH pero no tiene IGF-1? Seguramente el problema está más en el receptor que en la acción de la GH. Vamos a ver por qué. Entonces tengo que mi hipófisis libera GH. Y como libera GH va a actuar sobre el receptor asociado a tirosincina, pero no funciona el receptor. Entonces mi hígado ya no puede producir IGF-1. Pero tengo GH, pero no puede producir porque el receptor no funciona. Como no funciona el receptor, no voy a tener IGF-1. ¿Qué le puedo dar a este paciente? IGF-1 sintética. Para que en vez de que yo tenga que actuar sobre este receptor, pues simplemente se lo administro. Y de hecho es bastante interesante, porque si le administramos IGF-1, ¿qué va a pasar? Como no teníamos IGF-1, esto iba a aumentar la secreción de GHRH, que iba a aumentar la secreción de GH, que iba a tratar de aumentarla, pero no iba a poder porque no tenemos el receptor. Sin embargo, si yo le administro IGF-1, ya no va a estimular la secreción de GHRH. Y como ya no le estimula, ya no voy a aumentar la secreción de GH. Entonces voy a estar en niveles normales. El mejor tratamiento para este paciente es administrar IGF-1. Entonces vamos a checar qué pasa. Si nosotros sospechamos de alguna patología donde podamos pensar que el paciente tiene mucha GH o tiene poquita GH, ¿cómo lo podemos verificar? Bueno, si sospechamos una deficiencia, nos tenemos que apoyar de qué estimula la secreción de GH. Entonces, una cosa que estimulaba la secreción de GH eran los estados hipoglucémicos, cuando no teníamos glucosa en sangre. ¿Cómo podemos hacer que mi cuerpo no tenga glucosa en sangre? Por medio de la insulina. Porque esta insulina lo que va a hacer es que la célula va a poder meter glucosa al cuerpo. Entonces se va a eliminar del torrente sanguíneo. Si en este paciente aumenta la GH, entonces la persona está bien. Pero si la GH no sube, aún en el estado hipoglucémico, podemos sospechar de que el paciente no tiene una secreción de GH, tiene alguna falla hipofisiaria. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues si sospechamos de alguna falla hipofisiaria, podemos administrar arginina, que inhibe a la somatostatina. Entonces, si le administramos arginina y el paciente empieza a secretar GH, lo más probable es que tenga un tumor secretor de somatostatina allá en el hipotálamo. Entonces es bastante interesante, ¿no? Pero en cambio, si sospechamos que el paciente tiene mucha GH, ¿cómo yo puedo verificar? Pues tenemos que checar estímulos inhibidores. Uno de ellos es el estado hiperglucemiante. Es decir, al paciente le vamos a dar una sobrecarga oral de glucosa. Entonces, esta sobrecarga oral de glucosa lo que va a hacer es que la GH baje. Si baja, el paciente está bien. Pero si se mantiene igual, lo más probable es que el paciente tenga un tumor secretor de GH, porque no está respondiendo a las necesidades del cuerpo. Que en este caso sería pues, que ya no se produzca más porque ya tenemos un estado donde tenemos glucosa. Y ya para finalizar, este es una matriz que nos sirve para entender cómo funcionan todas estas patologías. En un gigantismo, la placa epifisiaria no se ha osificado, entonces el paciente crece de manera proporcional. Entonces tenemos mucha GH, mucha IGF-1. En una acromegalia, la placa epifisiaria ya se osificó
Entonces, por más que el paciente quiera, ya no va a crecer de manera longitudinal, vertical. Va a crecer de manera horizontal. Esto nos va a dar un crecimiento acral y pues, ciertas patologías como la diabetes, las arritmias y la falla cardíaca, como lo habíamos mencionado. El enanismo clásico sucede algo en la hipófisis, donde no hay GH, y como no hay GH, no vamos a tener tampoco IGF-1. Entonces no vamos a poder tener que el paciente crezca. Lo que nos puede ocasionar este estado de hipoglucemia y una obesidad leve. Y el enanismo del Aarón va a ser una falla en los receptores. Sí vamos a tener GH, pero como no hay receptor para la GH, no vamos a tener IGF-1. Como no vamos a tener IGF-1, ¿qué le tenemos que administrar? IGF. Entonces, cuando le administramos esta IGF-1 exógena, el paciente ya va a poderse manejar de manera normal. Y esto es lo que mencionaba acerca del estado de sueño. Cuando el paciente se va a dormir, normalmente existe esta secreción entre las 12 y las 4 de la mañana, donde aumenta la cantidad de glucosa, aumenta la cantidad de hormona del crecimiento y de pronto vuelve a bajar. Entonces es bastante importante mencionar esto en la primera hora después de quedarse dormido, pero es importante tener una buena higiene del sueño. Sin embargo, este síndrome de abandono o el estrés crónico pues, también ocasiona que el niño no pueda dormir bien. Y si no duerme bien, no va a poder crecer bien. Entonces es bastante importante que tratemos de dormir bien para mantener la masa muscular. Es muy importante este rol de la GH en la masa muscular, en el crecimiento. Y ya para acabar, un pequeño resumen muy rápido. La GH actúa sobre el hígado produciendo IGF-1. Que este IGF-1 destruye la grasa, es decir, hace lipólisis, bloquea la insulina, por lo que en el torrente sanguíneo vamos a tener mucha glucosa. Y esta glucosa más aminoácidos van a ocasionar crecimiento muscular. Esto gracias al receptor de la IGF-1. Como tenemos ya IGF-1 que está actuando, esta va a inhibir a la GHRH y va a potenciar la acción de la somatostatina para mantener niveles normales sobre la GH y sobre la IGF-1. Y si tenemos las placas abiertas en un paciente y tenemos mucha GH, el paciente va a crecer de manera proporcional, va a tener gigantismo. Si tenemos las placas cerradas y mucho GH, el paciente va a crecer de manera desproporcional. Un crecimiento acral que va a tener acromegalia, las extremidades y la cara muy grande. Si no tenemos GH, no va a haber IGF-1 y el paciente va a tener enanismo. Y si tenemos GH, pero no tenemos receptor en el hígado de la IGF-1, perdón, si tenemos GH, pero no tenemos un receptor de la GH, no vamos a tener IGF-1, por lo que el paciente va a tener enanismo del Aarón. Y este enanismo del Aarón lo vamos a tener que tratar con IGF-1 exógeno, para que el ciclo continúe normal. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les sirva. Voy a estar subiendo más videos de insulina, tiroides, cortisol y muchas otras hormonas. Espero que les guste. Bonito día.